Hola amigos, en el mundo siempre han existido y existen cosas que parecen extrañas. Algunos artefactos antiguos son bastante asombrosos y hacen pensar que ya existían civilizaciones en la Tierra con un gran desarrollo científico y tecnológico. El pequeño país africano de Gambia se considera uno de los más atrasados. La industria es casi inexistente. Hace poco que las aldeas han empezado a utilizar el arado y a incorporar motores para sus barcas. En cambio, el turismo se desarrolla en la costa atlántica. La afluencia de turistas se ve facilitada por el Aeropuerto Internacional de Yundum, que recibe aviones de cualquier categoría. Se construyó a finales del siglo XX con ayuda de la NASA. Este aeropuerto es uno de los misterios favoritos de los aficionados de la historia alternativa y los ufólogos, uno de los principales misterios de África. O mejor dicho, no el aeropuerto en sí, sino su pista de aterrizaje. Es la parte más cara de cualquier aeropuerto. Pero la pista no fue construida ni por el gobierno del país ni por la NASA, sino que estaba ya construida. Está hecha de losas de piedra de color arena, perfectamente unidas entre sí. Se construyó de forma tan eficiente que lo único que faltaba era poner una capa de asfalto encima, pero la longitud de la antigua pista era superior a la necesaria para el despegue y aterrizaje de los aviones modernos. ¿De dónde surgió una pista así en el continente africano? Existe la versión de que la pista es un legado de una antigua civilización desarrollada, que pereció a causa de algún cataclismo. En 1875 se encontró en un templo de la India un escrito llamado Vaimanika Shastra. Fue escrito en el siglo IV a.C., basándose en documentos aún más antiguos. En el texto hay descripciones de máquinas voladoras, cuyas características técnicas se asemejan a las de los ovnis actuales. Estos vehículos, los vimanas, tenían una serie de cualidades asombrosas. El texto enumera 32 secretos principales de estos vimanas que los convierten en armas formidables. Por ejemplo, en la provincia de Dikar se han encontrado muchas ruinas de la época sumeria, incluidos los restos de un antiguo aeródromo. Se cree que alguna civilización desconocida no solo viajaba con máquinas voladoras a distintos puntos de la Tierra, sino que también volaba a otros planetas. La antigüedad de las placas de Yundum ha sido determinada minuciosamente por los científicos entre 10 y 12.000 años. Puede ser que desde aquí hayan despegado los vimanas mencionados en el antiguo texto indio, o la pista era un aeródromo idóneo para otras máquinas voladoras. Nadie lo sabe a ciencia cierta todavía. Hay muchos artefactos que atestiguan la existencia de civilizaciones muy desarrolladas en la Tierra en el pasado. Visitando la ciudad de Mingun, en la República de Myanmar, se puede ver la asombrosa campana de Mingun. Hasta el año 2000 era la más grande del mundo, pero quedó relegada al segundo puesto después de que en China se hiciera sonar la campana de la felicidad, de mayor tamaño. A pesar de todo, la campana Mingun es diferente a la competencia. Tiene su propia historia, que es bastante rica. La fórmula de la aleación se desarrolló a partir de 5 metales. En términos generales, la esencia de la fórmula es la siguiente. Primero se añade oro al cobre, luego plata y justo después hierro. El plomo se añade en último lugar. Como resultado no solo se obtiene un gran sonido, sino también durabilidad. La campana de Mingun se fundó entre los años 1808 y 1810 y el rey Bodopaya supervisó personalmente el proceso de fundición de la campana. Esta enorme campana de 90 toneladas se transportó al recinto en 2 barcazas. Se excavaron 2 canales para que las barcazas pudieran acercarse al lugar de su construcción. Durante la temporada de lluvias, el agua subía por los canales y la campana quedaba suspendida de varios maderos atados entre sí y colocados sobre 2 pilares de piedra. Cuando el agua bajó, los canales se rellenaron de tierra y así la campana permaneció suspendida. El asa para suspender la campana está decorada con esculturas de 2 leones míticos. ¿Cómo se fundió la campana y se colocó en las barcazas? Lamentablemente, la historia no lo cuenta. Pero se sabe que la campana resultó dañada en el terremoto de 1839. El 23 de marzo, cayó al suelo porque se destruyeron los pilares de piedra que la sostenían. A pesar de esto, la resistencia de la aleación preservó la integridad de la campana. No apareció ni una sola grieta como consecuencia de la caída, y la larguísima campanada sigue sonando con un sonido claro y melodioso. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que fuera posible volver a colocar la campana en su lugar original. En 1896,
se inventó una nueva construcción, pilares de hormigón armado, con una viga de acero en la parte superior sobre la que se suspendió la campana. Algún tiempo después la campana se encontraba bajo el techo tallado de un pabellón de madera, construido al estilo tradicional de los templos de las pequeñas aldeas. Las impresionantes características de esta maravillosa campana merecen un gran respeto. Su altura es de 3,5 metros, y si se añade el elemento metálico de suspensión, la altura total alcanza los 7 metros. El diámetro inferior es de casi 5 metros. El grosor de sus paredes varía de 15 a 30 centímetros en diferentes lugares. La campana pesa 55.555 bis birmanos, esto es más de 90 toneladas. Es asombroso cómo los fundidores lograron alcanzar semejante valor. Después de todo, no es una coincidencia. El número 55.555 tiene una profunda implicación numerológica. En la superficie de la campana también hay símbolos que se asemejan al 5, y el número de tales símbolos es de 5 unidades. Otro detalle interesante es que el sonido producido por la campana Mingun procede del golpe de las paredes de un mazo de teca, pero no del badajo, como suele ocurrir en las campanas. Hoy en día, los turistas pueden acercarse libremente a la campana. Además, el deseo de hacer sonar la campana es bienvenido como gesto respetuoso con las tradiciones locales y señal de buena voluntad. También es posible acceder al interior agachándose. Por eso el interior está cubierto de muchos grafitis en todos los idiomas del mundo. Un cementerio nuclear en África. El gran Enrico Fermi, creador del primer reactor nuclear del mundo, afirmaba que una reacción en cadena solo podía iniciarse artificialmente, pues resulta que la naturaleza inventó el reactor nuclear mucho antes que el ser humano. Empezó a desarrollarse en África hace unos 2.000 millones de años y se mantuvo activo durante 500.000 años. El descubrimiento de este reactor natural se convirtió en una auténtica sensación científica del siglo XX. 3 años después del descubrimiento del reactor natural de Oklo, una conferencia científica reunió a científicos de todo el mundo para discutir una serie de detalles relacionados con el reactor natural y analizar el descubrimiento, lo que provocó un intenso debate entre los físicos nucleares. Durante la conferencia, una abrumadora mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con la conclusión de que el yacimiento de Oklo es el único reactor nuclear natural del mundo. Empezó a activarse espontáneamente hace unos 2.000 millones de años y se ha mantenido activo durante aproximadamente 500.000 años. Pero hubo otra parte de los participantes en la conferencia que no estuvo de acuerdo con esta conclusión. En su opinión, para que se produzca un reactor natural deben coincidir demasiados factores al azar, y la probabilidad de que esto ocurra es prácticamente nula. También se refirieron a la falta de posibilidades para la materialización de un fenómeno semejante, de la que habló en repetidas ocasiones el gran Enrico Fermi. ¿Qué fue lo que plantearon en lugar de eso? Había que explicar el fenómeno de alguna manera. Los osados científicos sugirieron una hipótesis sobre el origen artificial del reactor de Oklo. Según ellos, bien podría haber sido creado por alguna civilización antigua que dominara la energía atómica, aunque la potencia de este reactor nuclear era tan pequeña que, según escriben, bastaría para hacer funcionar varias docenas de tostadoras. Pese a todo, nadie insistió en que hubiera un reactor nuclear en Oklo. Más bien decían que era un vertedero de residuos nucleares. Si en realidad era un vertedero, estaba perfectamente adaptado y no se filtraron sustancias radioactivas al medio ambiente durante el extraordinario periodo de su existencia. Si existió un vertedero de combustible nuclear utilizado, tuvo que haber reactores. Pero, ¿quién los fabricó? Hace 2.000 millones de años, es poco probable que pudiera existir una civilización terrestre muy avanzada. Al contrario, los paleoantropólogos no descartan que la radiación en la región pudiera haber provocado mutaciones en los simios africanos y contribuido a su transformación en humanos. Quizás los reactores pertenecieron a alienígenas que establecieron una colonia en la Tierra. Podrían haber realizado aquí investigaciones a largo plazo e incluso haber contribuido al desarrollo de la vida en nuestro planeta, incluida la vida inteligente. Los expertos tampoco pueden entender cómo, a lo largo de 500.000 años de funcionamiento, un reactor de este tipo pudo sobrevivir a terremotos, desplazamientos de las placas y movimientos verticales de la corteza terrestre. Cualquiera de estos acontecimientos debería haber cambiado la configuración del reactor y haber ocasionado su interrupción o una explosión. Los expertos también indican que el agua necesaria para el funcionamiento del reactor debe ser muy pura, por lo que es poco probable que el agua natural cumpla este requisito. Estelas de Aksum.
El obelisco más grande de Etiopía, de 500 toneladas de peso y 33 metros de altura, se encuentra en la ciudad de Aksum. Es de granito azulado y está cubierto de misteriosos tallados. En la actualidad, este grandioso superobelisco está dividido en varias partes. No hace mucho, los arqueólogos hicieron un impresionante descubrimiento en este lugar, la colina en la que se encuentra el llamado Campo de Estelas. Es una enorme superficie de 115 metros de largo formado por losas de basalto talladas. Durante las excavaciones, los científicos descubrieron que la estela es solo la parte superior de una estructura realmente extraordinaria por su tamaño, oculta bajo tierra. Pero la estela más famosa es la estela del rey Ezana, un obelisco de 24 metros y un peso de 180 toneladas que se conserva hasta nuestros días. En 1937, tras la invasión de Etiopía por la Italia fascista, el obelisco de 24 metros de Aksum fue cortado en 3 trozos por las tropas italianas y llevado a Roma. Etiopía siempre ha considerado el obelisco un tesoro nacional. En abril del 2005, Italia devolvió el obelisco a Aksum y pagó $4 millones en gastos para enviarlo de vuelta. El obelisco está situado en una colina que los antiguos constructores transformaron en una plataforma de 3 niveles hecha de losas enormes. Para llevar a cabo la construcción de la estela, incluso por partes, fue necesaria la intervención de la maquinaria de construcción moderna más potente. Los obeliscos están hechos de bloques macizos de basalto azulado, una de las rocas más duras. Además, este basalto tuvo que llegar expresamente a Aksum, ya que los yacimientos más cercanos de esta roca se encuentran a varios kilómetros de la ciudad. Oficialmente las estelas datan de los primeros siglos después de Cristo. Existe una leyenda en la propia Aksum, según la cual fueron erigidas por cíclopes gigantes, que sabían cómo fundir la piedra. La vertían en largos moldes de madera y cuando la piedra se enfriaba, le daban forma, la pulían y luego la convertían en estelas gigantes. La foto de un extraño objeto que presuntamente fue encontrado en Egipto sigue circulando por la red. Hoy en día este artefacto se conserva en el Museo de Antigüedades de Leiden en los Países Bajos y sorprende a los visitantes por su inusual aspecto. En la red surgió una gran polémica sobre este objeto y todo por el hecho de que este artefacto se parece mucho a un papel de instrumentos de algún mecanismo o de una nave estelar. El objeto está hecho de alabastro y tiene forma de disco. Su diámetro es de 49 centímetros y su altura de unos 13 centímetros. Al mismo tiempo el objeto pesa 75 kilos, lo que por cierto es bastante extraño, aunque es posible que haya algún error en las fuentes. Este disco es interesante por su diseño. Está lleno de jeroglíficos del antiguo Egipto. Hay algunos pequeños orificios y cavidades. En general, todo se parece a un panel de instrumentos de una nave espacial de alguna película de ciencia ficción. Y la mayoría de las fuentes indican que este artefacto aún no ha sido explicado ni siquiera por los científicos oficiales. De modo que no saben qué es. Supuestamente no existen análogos en el mundo, pero resultó que todo esto es por supuesto pura conspiración. De hecho, este asombroso objeto similar al tablero de control de una nave estelar es una mesa conmemorativa o de sacrificio ordinario con forma redonda. Se colocaba en una tumba. En los orificios de su superficie se vertía agua y aceites aromáticos y sobre la superficie plana se colocaban las ofrendas de sacrificio. Las inscripciones indican detalladamente qué y dónde se debe verter y colocar. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.